¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de Potosí Noticias? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este tercer miércoles del mes y como cada ocasión, pues nos toca debatir con los políticos que están haciendo la política, que están siendo los protagonistas de estas historias en torno a, pues a la vida social, política y demás aquí en San Luis Potosí. Hoy tenemos nuevos invitados en la mesa. Santiago Zamanillo se disculpa porque, no pudo acudir por razones de trabajo. Y pues tenemos incorporado a un nuevo personaje también que ya nos hacía falta acá en el Partido Verde, que la vez pasada no tuvimos posibilidad de tenerlos aquí en este espacio. Y voy a presentarlos. Gracias por acompañarnos a todos. Les damos la bienvenida a José Luis Fernández, diputado federal por el Partido Verde. ¿Cómo está, chiquis? Buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio, a mis compañeros, a mi compañera, y pues ojalá les haga mucho provecho para la gente que nos está viendo. Gracias. Y también nos acompaña Andrea Alvarado Cervantes, nueva en la mesa también. Ella es secretaria de las mujeres en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Andrea, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. La ausencia de Santiago se lamenta, pero nos da mucho gusto que esté una mujer inteligente, joven, acá en estos micrófonos. Está también con nosotros Cuautli Vadillo, ustedes ya lo conocen, diputado local por Morena. ¿Cómo estás, Cuautli? Hola, Lidia, con gusto saludarte a ti, a todos nuestros amigos, amigas, a todos los que nos están viendo. Buenas tardes. Y está con nosotros Sebastián Pérez de Movimiento Ciudadano. Sebastián, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Lidia, muchas gracias, saludos a todo el auditorio y a mis amigos de la mesa, y qué bueno que hay mujeres en esta mesa de debate. Gracias a todos, a todas. Hoy vamos a platicar sobre un tema que a mí la verdad es que me llama mucho la atención porque no creo que deba verse solo como un escándalo político, mediático, sino que creo que tendríamos que estar pensando en la seguridad, en la gobernabilidad, en la crisis electoral que pudiera suscitarse con motivo de las elecciones del 2027 a partir de los recursos, del financiamiento, en fin, creo que tiene muchas implicaciones. Así que el caso que vamos a tocar es el caso de Rocha Moya y sus implicaciones políticas para México, no solo políticas, quizá para muchos pueda ser una especie de crisis de gobernabilidad, en fin, diferentes aristas. Ya saben, hacemos rondas de minuto y medio más o menos, suena una pequeña alarma, si no les ajusta, redondean la idea y ya después regresaremos. Comenzaremos primero, a ver, Cuautli Vadillo, por alusión directa y personalísima, no es cierto, personalísima no, pero a ver, el caso Rocha Moya representa una crisis personal del gobernador o una crisis estructural de Morena y de la clase política mexicana. Fíjate que hay que partir del contexto, el contexto geopolítico que se está suscitando en el país, en el norte de América, con nuestro vecino del norte. Pues todo parte de una desesperación, primero que nada hay que comentarlo, de Donald Trump, que bajo números muy bajos de aprobación que ha tenido a lo largo de su mandato, y un contraste aquí en México. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene unos índices muy altos de aprobación, más del 70% de aprobación de las y los mexicanos, y en ese contexto es que se ha generado esta situación. ¿Qué fue lo primero que sucedió? ¿Qué primer hecho importante sucedió en nuestro país? En Chihuahua, porque eso fue lo primero que sucedió, estos actos injerencistas donde la gobernadora emanada de Acción Nacional estuvo violando diversas leyes, la Constitución sistemáticamente, y de ahí se generó esta molestia del gobierno de Donald Trump, y se generó como por yo lo he comentado, por arte de magia se generó esta problemática, porque estos dichos, estas investigaciones que se han venido dando, no son de ahorita, son desde la campaña. Ya casi va a cumplir 6 años, ya casi va a acabar el sexenio de Rocha Moya, y desde ahí venían estos análisis, estas investigaciones, y hasta ahorita es cuando tronó la bomba, puedo yo decirlo. ¿Pero por qué es? Por estas faltas, insisto, esta falta de posicionamiento, esta falta de respaldo al gobierno de los Estados Unidos, y cómo quiere ganar aprobación con hechos injerencistas. No solamente en México, en otros países del mundo está generando esta actividad, y yo creo que es algo bien importante. Yo siempre lo he dicho en muchas mesas de debate, en Morena y el gobierno federal, lo tenemos que dejar claro, nunca se va a solapar a nadie, nunca se va a defender a alguien que haya hecho hechos ilícitos, todo lo contrario. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad, siempre vamos a estar para que rinda cuentas, y por ello creo que fue un acto muy sensato
que se separara del cargo para que las investigaciones pues puedan seguir adelante, y así están, así se encuentran hoy en día. Hoy el gobernador con licencia está sujeto a una investigación, las leyes también son claras, siempre y cuando existan elementos, pues claro que tendrá que someterse a la justicia primero mexicana, porque estamos en México, tenemos tanto nos ha costado tener una independencia, y después, bueno, pues colaborar con el gobierno de Estados Unidos, y yo creo que en ese proceso se encuentra ahorita. Yo lo reitero y lo vuelvo a comentar, que el gobierno federal, Morena, nunca vamos a encubrir hechos ilícitos y a personas o personajes que hayan hecho las cosas mal. Todo lo contrario, si han hecho algo mal, que paguen con todo el peso de la ley. A ver, Sebastián, cuéntanos, cada año que un gobernador debe dejar el cargo, como lo hizo Rocha Moya, por la percepción pública, o más bien es la presión nacional, la presión que se está ejerciendo, o es un reconocimiento implícito de culpa, o lo están solapando y protegiendo, aunque Morena diga que no. Yo soy de la perspectiva que primero es un acto de ética del servicio público. Comparto lo que está diciendo aquí mi compañero Cuautli, que efectivamente ese concepto de seguridad nacional que plantea el gobierno norteamericano, pues desde su visión le permite poder intervenir en distintos espacios del mundo. Y obviamente en un contexto de negociación de tratado de libre comercio, pues eso lo pone en una situación. Discrepo completamente, y lo digo con mucho respeto, porque soberanamente, ¿qué está haciendo el Estado mexicano para buscar y para perseguir y para poder y mandar un ejemplo claro de lo que estamos viviendo con este gobierno en Sinaloa? A ver, si ustedes tienen la cámara baja, tienen la cámara alta, tienen 24 gobernadores, pasaron grotescamente una reforma judicial, tienen todos los elementos, ¿qué están haciendo soberanamente para poder mandar un mensaje ante esa narrativa que quieren o que han tratado de construir, y que este caso les pegue en el corazón de esa narrativa morena? Y toda la sociedad y todo el pueblo, que ahí recae la soberanía, como se debe de entender la soberanía del Estado, pues se ha dado cuenta que efectivamente han sido inventos y hay toda una red, porque no es únicamente Roya Moya, sino simplemente son todos los funcionarios que están alrededor de esta red de corrupción que pone en claridad lo que estamos viviendo allá. En la Cámara de Diputados, aquí nuestro compañero diputado federal, pues sabe que se puede discutir de manera real la disolución de poderes, si hay esa voluntad de poderlo hacer. Se pueden hacer obviamente ese juicio político para poder rendir cuentas. Creo que están los elementos donde se manejan, pues si son autoridad, caray. Se tiene que mandar ese mensaje donde verdaderamente, no de manera cosmética y no diciendo, si tiene que caer, que caiga. Si tiene que ser y que trae antecedentes, pues que lo investiguen. No, ¿qué estamos haciendo verdaderamente para mandarle un mensaje a los mexicanos que perfectamente aquí se combate la impunidad en México? Para poner un poquito en contexto, por si alguien estaba debajo de una piedra y no se enteró, ¿qué investiga el gobierno de Estados Unidos? Bueno, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 exfuncionarios por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente vinculados al llamado, a esta ramificación de los Chapitos. 10 funcionarios y exfuncionarios están señalados. Entre los perfiles mencionados hay un gobernador, un senador, exsecretarios estatales, mandos de seguridad policíacas, operadores políticos y exfuncionarios municipales. El 29 de abril del 2026, la acusación se presentó ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. José Luis Fernández, diputado federal, ¿cómo se puede evitar que este tipo de crisis terminen debilitando a las instituciones y no solamente a un partido político? Bueno, evidentemente lo que está ocurriendo en este momento en el país es un hecho inédito. Creo yo que este gobierno federal y en específico la presidenta de la República pues ha enfrentado un momento muy complicado a nivel internacional que tiene que ver con una política exterior del gobierno de Estados Unidos nunca antes vista, por lo menos en la época moderna, y que evidentemente pues lo que busca el gobierno de Estados Unidos es tratar de combatir un problema que tiene su sociedad, que es un alto consumo de drogas, pues en patio ajeno, ¿no? Quieren que la guerra se libre fuera de sus fronteras, específicamente en nuestro país y en otros países más, porque no están exentos los países de Centro y Sudamérica.
para nadie es ajeno los altos niveles de violencia que tenemos en México, que muchos de ellos son producto pues de armamento que ha entrado de manera ilegal al país, que la mayoría de este armamento proviene de los Estados Unidos, de las armerías de los Estados Unidos, y que pues han generado unos niveles de violencia impresionantes en México, pues desde mediados de los años 2005, 2006, por allá fue cuando empezó este asunto a complicarse bastante. Entonces, la verdad es que a mí me preocupa en específico la crisis que vivimos, pero me preocupa el pueblo de Sinaloa, porque la inestabilidad que tienen en este momento, la inestabilidad política, de seguridad pública, pues genera graves afectaciones a las familias, directamente a las familias, a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales, a la clase trabajadora, a los campesinos, a los agricultores, pues de ahí prácticamente es la granja de nuestro país, ahí es donde se da la mayor parte de nuestros alimentos, de los alimentos que consumimos día a día, y hoy es un estado que está atravesando una crisis bastante severa, que yo espero que a partir de este momento pues venga una nueva historia para la gente de Sinaloa que se lo merece. Hay que ser muy claro, Sinaloa no tiene 5 años en una crisis de seguridad pública, tiene muchísimos años. Hay un cartel que fue de los más poderosos del mundo, que lleva su nombre, que no es un hecho menor y que no fue generado del 2018 para acá, sino todo lo contrario, rodeado de sospechosismo, señalamientos y complicidad en el más alto nivel del poder mexicano, y bueno, quienes están pagando la factura más caro, sin duda alguna, es la gente de Sinaloa, a la cual le enviamos todo nuestro respaldo y nuestra solidaridad. Yo me sumo a lo dicho por Cuautli, este grupo en el gobierno no debe de permitir ni tolerar que ningún personaje que se haya equivocado, que haya cometido alguna falta, se escude en la transformación para tratar de evadir la acción de la justicia. Y yo creo que en caso de que estos personajes tengan responsabilidad, estoy seguro que van a ser juzgados y sentenciados, pero en nuestro México existe un principio constitucional que es la presunción de inocencia, y nadie puede ser señalado como culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Hay cierto, ¿no? Todos estos señalamientos que haces de lo histórico que se ha vuelto Sinaloa, pero a partir de la detención de otro de sus grandes capos hace, ¿qué será? Como un año, me parece. Pues la verdad es que se ha desatado un nivel de violencia que hace mucho no se veía. Andrea Alvarado, ¿qué daño genera para la confianza ciudadana que un gobierno estatal quede vinculado a investigaciones o señalamientos de crimen organizado? Porque en el fondo es eso. Claro, mira, la realidad de las cosas, y esto ya se está viendo en encuestas, en aprobación, es que se está perdiendo la confianza que le dio desde el 18 a este gobierno, a este partido de la ciudadanía. La ciudadanía hoy ya vio cuáles son las verdaderas caras, cuáles son las verdaderas intenciones. Y realmente Morena lo que está haciendo, y el gobierno federal, no es buscar aquí enjuiciar y aquí investigar, está buscando proteger a una persona que ha sido del círculo más cercano de López Obrador, de la presidencia, y lo que está haciendo hoy al negar esta extraditación que está solicitando el gobierno de Estados Unidos es encubrir, y forma parte de. Lamentamos muchísimo el tema de que Estados Unidos hoy ya categorizó como terroristas a este grupo delictivo, y el hecho de que hayan vinculado a un gobernador hoy con licencia de nuestro país con esa organización, y el hecho de que hoy nuestro país y nuestra presidencia esté encubriendo y resguardando a este personaje, los hace cómplices totalmente. Creo que lo vimos en el tema de la movilización que trató de hacer Morena en Chihuahua este fin de semana, en donde lo recibieron con abucheos, en donde tuvieron que buscar acarreados, porque la gente de Chihuahua no quería esa movilización, no quería esa manifestación, y se vio reflejado. Hoy creo que ya están pagando el precio de las mentiras, del cinismo que tienen, y están demostrando quiénes son realmente, y el pueblo mexicano ya los está conociendo. Cuautli, cuéntanos un poco qué está haciendo Morena. ¿Ha actuado de algún modo como solo para defender al partido? ¿Ha actuado con transparencia suficiente frente al tema, o ha de cara a la ciudadanía realmente como un compromiso de Estado, o simplemente para, digamos, privilegiar una defensa política?
No, uno de los ejes importantes de este gobierno y del anterior, cuando inició el proyecto de la Cuarta Transformación, es el tema de seguridad, sin duda. Porque antes existía un pacto criminal, o sea, existía, y tenemos que decirle a la gente desde dónde viene todo eso, porque bien decía el Chiquis, este no es un tema de hace 5 años, de hace 2 años. El narco, la violencia, estaba en números muy altos en nuestro país. Cuando inició el gobierno de la Cuarta Transformación en 2018, se acabó el pacto criminal. El expresidente Andrés Manuel inició esta estrategia. Hoy la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, está fortaleciendo, está trabajando el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad, que es una estrategia que además está dando resultados. Y los números son fríos, son duros. El secretario ejecutivo de seguridad a nivel nacional, pues cada mes y medio está dando números importantes, y en ello, ¿qué es lo que nos está dando los datos precisos? Que la mayoría de estos estados donde se concentran mayores temas de inseguridad, pues empezamos por gobiernos que son emanados de Acción Nacional, Guanajuato, donde se concentra por ahí del 8% de los delitos de alto impacto, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, que son gobiernos que emanan tanto de MC como de Acción Nacional, y que creo que ahí es donde ha faltado una buena coordinación, y hay que ver aquí en San Luis Potosí que esta Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados. Aquí el gobierno del estado está trabajando de manera coordinada, por eso San Luis Potosí, gracias a esa coordinación con el gobierno federal, están disminuyendo los delitos de alto impacto. Y fíjense, lo dijo hace unos días Omar García Harfuch, quien está llevando a cabo, quien está encabezando este gabinete de seguridad, que está dando resultados, están deteniendo generadores de violencia, están deteniendo narcolaboratorios, están dando mayor seguridad a los mexicanos y a las mexicanas, y en San Luis Potosí está disminuyendo por ahí del 80% el tema de los delitos de alto impacto. El homicidio es uno de los delitos que ha venido a la baja, el robo autotransporte, el feminicidio. Creo que son temas que ha hecho este gobierno federal, el fortalecer la proximidad, el fortalecer los territorios de paz, el fortalecer, yo insisto, el tema de seguridad en nuestro país. Y yo lo he comentado, y ahorita lo decía la compañera, el tema de Chihuahua. Bueno, pues Chihuahua, ella decía que no querían que se llevara a cabo esta convocatoria, esta marcha pacífica. No, pues no querían la gobernadora, no quería el gobierno panista, que estaba atentando contra la libertad de expresión, estaba atentando, imagínense, cerró carreteras, atentó contra o quiso violentar a las más de 20,000 personas que se convocaron en ese espacio allá en Chihuahua. En Morena siempre hemos hecho marchas pacíficas, y la organización de la gente es lo que ha hecho que este gobierno, este proyecto de transformación, dé resultados. Y hoy México está dando resultados, salvo unos temas por ahí que se están generando, pero el gobierno federal está trabajando fuertemente. La coordinación es un tema que se debe de ir trabajando día a día, y yo creo que el partido Morena siempre nosotros vamos a defender, y siempre vamos a rescatar lo positivo que está haciendo el gobierno federal, que es el bajar los índices delictivos en el país. Por ahí se hicieron virales algunos videos en los que abuchean a Andy y la gente no sabía que iba, 2, 3. Y algunos conteos decían que no eran 20,000, sino mucho menos. Pero bueno, ahorita te da la réplica. Cuéntanos, Andrea, para la oposición, y bueno, también en general creo que los partidos, pero particularmente para la oposición, ¿cómo evitar que este caso sea únicamente, lo decía yo al principio, una herramienta electoral, y no lo utilicen como lo que de fondo habría que analizar y que resolver, ¿no? Como un problema serio de seguridad y de gobernabilidad? A ver, claro, no debemos de politizar en lo absoluto este problema ni tomar ventaja de ninguna parte. Lo que sí creo es que hoy México ya enfrenta unos índices altísimos de delincuencia organizada, en donde estamos a un pequeño margen de tomar una decisión ya como país, de unir fuerzas y decir basta con la corrupción, basta con el crimen organizado. Estamos a punto de perder
habla mucho Morena de lo ocurrido en Chihuahua es perder la soberanía de entregar nuestro territorio. No. Le estamos entregando nuestro país al crimen organizado. El crimen organizado es quien está tomando las decisiones, está financiando a partidos políticos para que lleguen al poder, para que ellos puedan hacer y deshacer con nuestro país. Y eso ya lo estamos viendo reflejado en todo lo que está ocurriendo y el mundo entero nos está volteando a ver por los índices altísimos de delincuencia que tenemos. Estamos en un proceso en donde estamos revisando el TEMEC con Estados Unidos, que es nuestro aliado comercial más grande y el país donde más mexicanos viven fuera de México, y debemos de cuidar las relaciones internacionales. Creo que más allá, o sea, de ver esto como algo político, debemos ya tomar las cosas en serio, de ya poner un freno a esto. No es posible que hoy Morena busque desviar el tema y diciendo que Chihuahua, por haber desmantelado uno de los narcolaboratorios más grande, entonces estamos entregando la soberanía. No, estamos combatiendo al narcotráfico en nuestro país y es lo mismo que debería hacer hoy. Y Morena hoy es quien debería ya de romper ese pacto con el narcotráfico. Muy bien, justo a tiempo. José Luis Fernández, ¿es este caso Rochamoya el primer gran caso para desgastar a la presidenta Claudia Sheinbaum? Que provocara eso, no con esa intención, sino que va a provocar un desgaste de su liderazgo. Dependerá de cómo se resuelva y cómo concluya, porque es un asunto que está en curso, ¿no? Habrá que ver cómo se desenvuelve y cuál es la sensación que al final de cuentas tiene el público mexicano, si se hizo justicia o no. Y eso no quiere decir que Rochamoya y los otros 9 personas que están imputadas vayan terminando declarados culpables. Pueden acreditar su honorabilidad y pueden salir absueltos de este procedimiento, porque es un asunto que está en curso, pero dependerá pues de la sensación que tenga el pueblo de México. Yo creo que eso está en curso. Lo que no me parece correcto es que no se le regateen los éxitos al gobierno de México. Este gobierno, no se olviden que hace poco más de 2 meses abatió a uno de los criminales más importantes del mundo, en un operativo exitoso en Jalisco, en donde abaten al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que tomó su fuerza en 2014, 2015, por ahí más o menos, que es cuando surge esta organización que vimos la reacción furiosa que tuvo en más de 20 estados del país. Y aquí yo aprovecho para resaltar pues el buen trabajo que está haciendo en San Luis Potosí, porque mientras nuestros estados vecinos estaban decretando un lunes inhábil, pues, donde los niños no fueron a la escuela, donde los comercios no abrieron, pues en San Luis Potosí tuvimos un lunes normal, y se debe al trabajo, dedicación de un grupo de personas que son los agentes de la Guardia Civil Estatal, que hacen un trabajo impresionante en todo el estado, que es una corporación nueva, que ha sido bien equipada, que ha sido bien capacitada, y reconocer el liderazgo del gobernador de San Luis Potosí en materia de seguridad pública. Estamos en unos niveles bastante aceptables en materia de seguridad. No estoy diciendo que esté todo resuelto y que estemos en el mejor de los escenarios. Por supuesto que siempre se puede ir más allá, pero yo creo que hay casos de éxito en materia de seguridad pública que tampoco es justo que los regatemos. El gobierno de la República, desde el 2018 a la fecha, ha sido un gobierno que ha tenido un gran éxito en el tema social. Hay indicadores de muchas familias que salieron de la pobreza extrema, el aumento de los salarios mínimos. Evidentemente hay un gran esfuerzo hacia el terreno social, y por supuesto que sigue habiendo temas pendientes, porque hay que recordar que nos entregaron un país de cabeza, destruido, destrozado, sin pies ni cabeza. Y por supuesto que el tema de la seguridad pública y el tema de salud son temas que son grandes áreas de oportunidad para este gobierno, y estoy seguro que se van a ir atendiendo de manera puntual, pero no le podemos regatear al gobierno de la República el gran esfuerzo que hace todos los días en materia de seguridad pública. Gracias, Sebastián Pérez. Yo creo que deberíamos preguntarle esto a todos, pero por lo pronto te toca a ti. ¿Crees que este episodio va a afectar la narrativa de Morena rumbo a las elecciones del 2027? ¿Cómo y por qué? No solo a Morena, a lo mejor, ¿cuál va a ser el impacto? Debería ser la pregunta para todos los partidos. Antes contextualizaría, Lidia, porque efectivamente, si es un caso inédito, que nunca había sucedido, que un gobernador en funciones tenga que pedir licencia por una solicitud del gobierno norteamericano. Movimiento Ciudadano ha sido bien claro, y complementando lo que han dicho aquí mis compañeros, Movimiento Ciudadano nunca va a regatear el apoyo a la presidencia institucional por todos estos esfuerzos que se han narrado.
Movimiento Ciudadano ha acompañado en votos a los programas sociales que necesita, evidentemente, nuestro México. Eso nosotros tenemos esa claridad. También hay que decirlo que nunca vamos nosotros a avalar un intervencionismo norteamericano con un pretexto de concepto de seguridad nacional donde se dedican o se contemplan como actos terroristas o terroristas al crimen organizado. O se dice que el fentanilo es un arma de destrucción masiva a ese nivel de concepto desde la visión norteamericana, pues por supuesto que Movimiento Ciudadano no va a defender esa postura. Más bien nosotros intentamos que soberanamente tenemos como autoridad que dar un mensaje claro que es la narrativa que estás diciendo acerca de Morena. Y ahí es una gran encrucijada que tiene la presidenta, porque pierde más desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, donde sí están los instrumentos para poder juzgar y para institucionalmente mandar un mensaje de cero impunidad contra estos casos. No es nuevo, evidentemente, lo que está pasando en Sinaloa. Claro que hay vínculos con el crimen organizado, ya lo dijeron, con uno de los principales capos y cárteles del mundo. También hay que decir, y esa es la indolencia, lo que nos mueve a Movimiento Ciudadano, en esas declaraciones del gobernador Rocha Moya, donde desde un inicio decía, no pasa nada. Y ahí están los videos, y ahí está la reacción de no pasa nada cuando tenía su problema con el rector de la universidad. Y segundo, la nula transparencia de los recursos del propio gobierno en decremento de la población de Sinaloa. Y después el escalamiento de toda esta red de corrupción, que es la narrativa que ellos dijeron que iban a acabar con el pacto de impunidad. Y perdón, pero este día, con este ejemplo, está mandando un mensaje distinto. Claro que cambia la narrativa y cambia el escenario político a nivel nacional, donde hay que esperar. Simplemente hay que estar atentos, pero yo creo que el pueblo, soberanamente, se está creando su nueva imagen de lo que está sucediendo en esas campañas y en esas promesas a la realidad que tristemente está viviendo este estado del norte. Es que más allá de todas estas disputas o percepciones, oposiciones, mejor dicho, de los políticos o de los gobernantes, yo creo que al final, en el 2027, son los ciudadanos que van a tener pues la última palabra, ¿no? Cómo van a calificar o cómo van a considerar. Y esto se está moviendo muy rápido. Hoy aparentemente podría ser están solapando a Rocha Moya o no sé. Pero en realidad, bueno, pues creo que todo esto se va a mover a un terreno ciudadano en el 2027 y por supuesto que debería también moverse a las políticas públicas. ¿Querías decir algo? Quiero adicionar algo también es importante para el tema de la mesa, que no podemos dejar de observar, que es ahorita en esa carpeta de investigación está el tema del huachicol. Se ha compactado esta investigación desde Estados Unidos, el papel que está jugando el crimen organizado con dinero del huachicol. Se habla cerca de 600,000 millones de pesos. El presupuesto del gobierno de San Luis Potosí es aproximadamente de 60,000 millones. Se habla de 600,000 millones de pesos del huachicol, donde se financiaron distintas campañas, no únicamente el de Sinaloa. Y eso efectivamente lo tenemos que tener a la vista porque falta tiempo y hay que esperar cuándo va a suceder. Y lo saben perfectamente, Sergio Carmona, de Garza García, asesinado, su hermano, Julio Carmona, encargado de las aduanas de Reynosa y con vínculos también en Tamaulipas. Es decir, toda esta red institucional que se ha filtrado en el sistema político por parte de estas redes de corrupción. Que ese es otro tema aparte, ¿no? Todo el huachicol vinculado no de manera directa o indirecta al caso de Sinaloa, pero bueno, ya quizá tendríamos que hacer otra mesa específicamente porque ha habido muchas muertes sospechosas vinculadas a todo este caso. Cuéntanos un poco, Andrea, ¿cuál México ya normalizó que existan sospechas o vínculos entre actores políticos y grupos criminales? Precisamente en este caso que sea Sebastián, ¿no? En donde que si los sobrinos de quien era el jefe militar máximo de nuestro país, o al menos en un sentido, y que esté pidiendo asilo político en Argentina, estas muertes sospechosas, que si por un tiro o una bala perdida, que si por una especie de asalto o algo así. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos acostumbrado a que estén vinculados estos nombres de políticos con el crimen organizado? Bueno, de entrada creo que el principio de todo esto es que
como pueblo mexicano hemos normalizado ya la violencia y este tipo de casos. Eso es lo primero que debemos de reiterar. O sea, México ya se acostumbró a que esto sea noticia diaria. Lo siguiente, pues sí, evidentemente creo que hoy más que nunca hemos visto que personas vinculadas con ciertos personajes que hoy están en el poder, pues se vean inmersas en estos escándalos de corrupción, escándalos de crimen organizado, y pues no nada más sobrinos, también hijos de. Y pues bueno, pero creo yo que puede ser que cierta parte de la población sí lo haya ya normalizado, pero creo que muchos ya también están despertando y no lo quieren normalizar. Más bien hoy lo están hablando, lo están buscando frenar, y creo que ya estamos levantando la voz y despertando como pueblo de México para no permitir que esto ocurra y buscar un cambio, un cambio verdadero para que las personas que lleguen al gobierno, los partidos que lleguen a ese gobierno, pues sean personas ahora sí honestas, que sean personas que no tengan vínculos con todo esto, porque pues no nada más estamos hablando de desvío de recursos, hoy estamos hablando de cuestiones todavía más graves que hace que nuestro México viva un terror todos los días. Gracias. Estamos hablando del caso Rochamoya y estos otros 10 personajes de la política acusados o señalados por el gobierno de Estados Unidos. Y hay algunos datos que, por ejemplo, los delitos señalados en Estados Unidos, estos cargos incluyen conspiración para tráfico de fentanilo, cocaína y heroína, delincuencia organizada, protección institucional al cártel de Sinaloa, es decir, desde el gobierno se protegía a este cártel, lavado de dinero, posesión de armamento, corrupción política y electoral. Ya se ha conocido, pues, cómo han explicado estos operativos que hicieron el día de la elección en donde Rocha Moya resultó gobernador. Más de $100,000 mensuales en sobornos, según documentos citados por autoridades de Estados Unidos. Imagínense ustedes, el ex secretario de Seguridad, que por cierto ya se entregó, Gerardo Mérida, habría recibido más de $100,000 mensuales de los chapitos. Así que bueno, pues hay también 10 cuentas bancarias bloqueadas en México. Esta unidad financiera, de inteligencia financiera, confirmó el congelamiento preventivo de las cuentas del exgobernador de Sinaloa y de sus otros 10 involucrados. Chiquis, cuéntanos, como diputado, ¿qué reformas hacen falta para impedir la infiltración del crimen organizado en campañas y en gobiernos? Está muy cerca el 2027. ¿Dará tiempo? Pues sí, fíjate que San Luis Potosí otra vez dando la nota electoral, ¿no? Ahora en el Congreso de San Luis Potosí están discutiendo una reforma a la ley electoral en donde buscan implementar un mecanismo de control y confianza a quienes pretendan ser candidatas y candidatos a puestos de elección popular. Y creo yo que va a ser un debate muy interesante en el sentido de ver cómo lo resuelven los legisladores, porque es un tema que genera muchas aristas, que genera mucha suspicacia en algunos casos. Sí, ¿quién va a revisar esos controles? ¿Estatales o federales? Pues ellos mismos. Pero al final creo yo que es una buena discusión y que será muy interesante ver cómo lo resuelven los legisladores, las y los legisladores de San Luis Potosí. Pero más allá de eso, creo yo que la responsabilidad es de los partidos políticos. Los partidos tenemos que garantizarle a la gente que a quien estemos postulando como candidatas y candidatos sean personas ejemplares, que tengan toda la capacidad de poder desarrollar un encargo de altísimo responsabilidad como lo son ser regidor, síndico de un ayuntamiento, presidente municipal, diputado local, gobernador de San Luis Potosí. Pero no es un acto de buena fe. ¿No debería haber ya una política pública para tener controles, candados, filtros y no dejarlo en manos de los partidos? Porque está visto que se equivocan. Voluntario o involuntariamente tenemos muchos casos. Pues por eso precisamente el Congreso del Estado está discutiendo esa medida, pero yo creo que los partidos no podemos evadir nuestra responsabilidad. Si nosotros los partidos políticos hacemos bien nuestro trabajo, o una medida como la que se está discutiendo en el Congreso de San Luis Potosí prosperara, pues nos ahorraríamos, con que nos ahorráramos un caso, no vamos hasta Sinaloa, aquí en San Luis Potosí. Hace 3 años y medio, 4 años, escuchamos una conversación telefónica entre un alcalde de San Luis Potosí, el presidente municipal de Matehuala, hablando con un presunto mando de la delincuencia organizando, pues prácticamente entregándose. Lo que tú digas, jefe, lo que usted mande, patrón, yo estoy a la orden, el cártel manda. Es verdaderamente terrible y lamentable, y los partidos políticos, cual sea el color, nos tendríamos que poner rojos de vergüenza
Y la ciudadanía temblando de miedo. Y no tendríamos cara para poder hablar de este tipo de temas. Entonces, creo que los partidos políticos tenemos una gran responsabilidad de postular de manera consciente y muy bien analizada a quienes vamos a poner en los cargos de elección popular. Y bueno, el Congreso que haga su chamba, que siga su trámite. A mí me parece muy prudente esta iniciativa, que sé que va a abrir un gran debate dentro del Congreso, que yo tengo mis propias observaciones, pero lo que me parece relevante, y felicito a esta legislatura que esté discutiendo este tema tan trascendente, y ojalá y puedan ponerle el ejemplo a México, que de San Luis Potosí una vez más venga una nueva medida electoral que pueda ser bien aprovechada en todo el país. Gracias. Es que los escenarios están cambiando así de un día a otro, ¿no? Un día estamos ocupados en Chihuahua y al día siguiente sale Sinaloa, pero antes salió lo del alcalde de Tequila, Jalisco, y en fin, creo que estamos en un escenario en donde tristemente hacen falta, pues no sé si más leyes o más bien las que hay que se respeten, pero en fin. Cuautli, ¿los partidos realmente investigan a quienes postulan o solamente priorizan ganar las elecciones por encima de lo que sea o de quien sea? No, fíjate, quiero comentar algo que comentaron los compañeros y yo quiero dejar algo sobre la mesa. Ellos hablan de que buscan que de una vez por todas exista un alto a la corrupción, a la inseguridad, y yo lo tengo que decir fuerte y claramente. Ese alto lo puso la ciudadanía en el 2018. Ese alto, cuando la gente se dio cuenta que en verdad estábamos gobernados por partidos que tenían un pacto, sí, con los criminales. En 2018 lo vuelvo a repetir, se eliminó. Porque cuando habíamos oído hablar de Huachicol, nunca habíamos oído hablar del Huachicol, sino cuando entró Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador fue el de que abrió esa caja de Pandora, desmanteló y empezó a tocar ese tema. Y ofreció que se iba a acabar. Pero fue el gobierno de la transformación de Morena quien inició con este combate, porque si no hubiéramos iniciado nosotros con ese combate, hoy nadie lo tocaría, y hoy los gobiernos emanados del PAN, porque este expresidente Felipe Calderón fue el que inició toda este ambiente de inseguridad, el que le declaró la guerra a la delincuencia y que no supo generar una buena estrategia de seguridad, y por eso estamos hoy pagando esos estragos. Pero en el 2018 la ciudadanía, insisto, le dio un alto a toda esta situación de la corrupción, de la inseguridad, y la oposición, a pesar de ustedes, a pesar de que sigan llevando estas agendas coyunturales, a pesar de que sigan teniendo esta agenda de raja política, a pesar de todos estos comentarios que han hecho en el 2027, sin duda se les va a dar una nueva elección, y una nueva elección histórica, porque al final de cuentas quien manda hoy es la propia ciudadanía. Y a lo que tú comentas, en Morena, pues existen muchos mecanismos, existen muchos factores en el cual se toman en cuenta para poder mandar a candidatos, a candidatas, y uno de ellos es que sea 100% honorable. Ya lo dijimos, nuestras candidaturas se van a elegir a través de encuestas, que también Acción Nacional ya le copió este elemento a Morena, pero bueno, está bien que vean, que sepan cómo se hace o cómo se debe hacer la política hoy en día, pero no solamente porque sean, lo comentó la hoy nueva presidenta de nuestro movimiento, Ariadna Montiel, que no solamente porque sean populares las personas, no, deben de ser íntegras, deben de tener 100% de honorabilidad, y vamos a estar muy en contacto con algunas dependencias para poder cerciorarnos de que los candidatos y candidatas en efecto sean honorables y que no tengan ningún nexo con nada de delincuencia ni con temas oscuros, y con ello asegurar que en el 2027 sin duda vamos a tener los mejores candidatos y los candidatos ganadores en todo el país. Gracias. Antes de entrar a la última ronda, Sebastián, ¿cómo recuperar la confianza de la ciudadanía? Yo sí creo, como dice aquí mi compañero, nuestro diputado federal, son con mejores leyes. Yo sí creo que la política se tiene que profesionalizar. No únicamente se puede reducir al tema electoral. La política tiene que tener consistencia y materia para poder tener, lo que dice aquí mi compañero Cuautli, esos mejores perfiles. No puede ser la tómbola, no puede ser el que es 90% leal y 10% de capacidad, sino se tiene que premiar efectivamente la técnica. Qué bueno que se están discutiendo, y hay que entrarle al debate a lo que anteriormente era la 3 de 3, donde efectivamente se podían hacer estos filtros.
Vamos a ver cómo se da el debate aquí en el Congreso de San Luis Potosí. Yo celebro que se esté dando esa discusión. Y como un consejo que creo que puede venir y adicionar bien a esa discusión, primero hay que también identificar lo que es inconstitucional para que hablemos sobre una base real de lo que sí realmente se puede pasar para que podamos tener una mejor legislación en esa selección y en esos filtros de los posibles candidatos que vamos a ver en la boleta el día de mañana. También algo que se ha olvidado, pues obviamente yo diría, oigan, pídanle que no haya deudores alimentarios a los que quieren ser y aparecer en la boleta. Eso es algo que se puede solicitar y se puede pedir, que haya claridad en el tema de género y no que a la hora de la hora, que como se levantó el personaje, ahora se siente que es hombre o que es mujer. Y lo digo con todo respeto. Tenemos que entrarle de manera técnica efectivamente a esos temas para poder tener una depuración de estas normas que nos van a dar, lo que se ha dicho aquí en la mesa, es la confianza que le vamos a dar al electorado para que vaya a participar. Ese es el gran reto, Lidia. El electorado ha estado alejándose de la participación ciudadana y es lo que nos duele a los que queremos y creemos que el servicio público es para mejorar la realidad de los potosinos y, por supuesto, de los mexicanos. Última pregunta, la misma para los cuatro. ¿Qué lecciones debería tomar San Luis Potosí del caso Rocha Moya rumbo al 27? ¿Qué riesgos, qué perfiles? Empezamos, Cuautli Batillo, contigo. Pues ya lo comenté hace un momento, pues yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, se debe hacer un análisis muy escrupuloso, incluso, insisto, nuestro movimiento va a cuidar mucho que las candidatas, los candidatos, pues insisto, sean honorables, sean no tengan ningún negativo, porque hoy en día la ciudadanía, pues por eso había perdido interés en el tema político. ¿Por qué? Porque siempre eran los mismos. ¿Por qué? Porque los que encabezaban candidaturas pues eran personas que estaban divorciados con la propia ciudadanía. En nuestro movimiento, uno de nuestros ejes principales es el trabajar cercanamente, el conocer el territorio, el salir al casa por casa, el platicar de frente con la ciudadanía. Y yo creo que esa estrategia ha dado resultados importantes, por eso hoy Morena es el partido más grande de nuestro país, es el partido que más estados gobierna en la República Mexicana, y sin duda, pues siguiendo esta misma ruta, yo no tengo duda que en el 2027 Morena va a seguir creciendo, como hasta el día de hoy, en percepción, en confianza, en resultados, en números. Yo creo que eso es lo más importante, porque ¿qué tenemos del otro lado? Pues Acción Nacional pues es experto en estos temas, ya lo vimos con Felipe Calderón, con García Luna, que lo tengo que comentar hoy. La UIF acaba de ganar un proceso en favor de nuestro país, ya tendrá que pagar, además de estar compurgando su pena, porque García Luna sí es una persona ya sentenciada en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya tiene pruebas y la ciudadanía se pudo dar cuenta que sí estuvo coludida con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa, y hoy tiene que pagar más de 500 millones de dólares a nuestro país. Y todo eso pues es un logro de este gobierno, es un logro del Gabinete de Seguridad, es un logro de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces yo creo que la gente se da cuenta, la gente ya hoy en día ha abierto los ojos. Y hoy en día, insisto, la transformación sí o sí en San Luis Potosí capital, estoy seguro que va a aterrizar y en todo el país se seguirá fortaleciendo. Andrea, ¿qué lecciones debe tomar San Luis con el caso Rocha Moya rumbo al 27? ¿Qué riesgos, qué personajes, qué perfiles? Pues bueno, a ver, lecciones. Creo yo que lo primero que debemos entender es que pues el poder no es un escudo de la impunidad y que este caso debe de servir no nada más para San Luis Potosí, sino para todo el país, para todos los que juegan parte de los gobiernos, de la política mexicana, en que no por estar en el poder vamos a ser impunes de lo que podamos hacer y sobre todo de los vínculos que podamos tener. Dos, pues obviamente sí, claro, debemos de reforzar los filtros para nuestras candidaturas, para nuestras militancias, en donde pues más allá, Acción Nacional lo ha dicho reiteradamente. Hemos pedido que, y espero ojalá se lleve al Congreso esto también, en donde haya pérdida de registros de los partidos políticos que que estén vinculados y financiados por el crimen organizado, y también poder anular elecciones donde se demuestre que un candidato también fue financiado por el crimen organizado.
También, pues bueno, evidentemente creo yo que debemos de cuidar las relaciones internacionales que podamos llegar a tener con cualquier país. Eso es muy importante, y sobre todo el cómo nos ve el mundo entero y de lo que está pasando. O sea, que se hable bien de México y no pues que estemos pues casi creo con una bolsa de papel muertos de la pena de todo lo que está ocurriendo y todo lo que se está diciendo de nuestro gobierno. Eso también. Y pues reflexionar en que también la verdad pues siempre sale a la luz. Lo vemos ya aquí. Que a pesar de estos discursos de los cuales se siguen agarrando el partido de Morena y el gobierno actual, pues bueno, son discursos que ya se están cayendo porque ya está saliendo todo a la luz. Eso es muy, muy importante. Y por último, bueno, nada más contestarle a Cuautli sobre, tienes toda la razón en que la ciudadanía pidió un cambio en 2018 y se vio reflejado, eso efectivamente, pero a pesar de eso, Morena los defraudó. Morena hoy, con todas las acciones que está haciendo, con ese cinismo con el que ha gobernado, los ha defraudado, y yo sí creo que eso se va a ver reflejado en las siguientes elecciones del 2027. Habrá que esperar. En 2018 se dio un avance, en 2024 se volvió a fortalecer, en 2027 sin duda. Gracias al vínculo con el narcotráfico. Lo vamos a lograr. Y quienes van a perder los registros, pues lo van a perder porque ya no tienen apoyo ciudadano. El PRI, bueno, no era del PRI, pero el PRI creo que ya hay 3 personas. Que el PRI ya se fue todo. La presidenta, la secretaria y el PRI pidieron ayer el PRI, ¿no? Que pierde el registro sí, Morena. Por eso decía que ya hay creo que 3 o 4 militares nada más. La presidenta, la secretaria general y el velador del edificio. Entonces ya es de risa lo que hace el PRI. Deberías invitar a alguien del PRI, pero pues que ya no hay a quién puedas invitar. Sí los invitamos, pero no tuvimos respuesta. Pero esos partidos y el Acción Nacional con estos tipos de acciones pues van para allá, ¿eh? Se me olvidó comentar ahorita y ahorita por la alusión que nos hizo la compañera, pues en la Ciudad de México vemos el cártel inmobiliario, todos los que por su dirigente nacional, Jorge Romero, cuando gobernó ahí una de las alcaldías, pues, todas las personas que lo rodeaban están entambados ahorita por corrupción y por malos manejos. José Luis Fernández, ¿con qué te despides? ¿Qué elecciones para San Luis Potosí? ¿Qué riesgos? Pues yo creo que no tiene nada que ver Sinaloa con San Luis Potosí. Creo que estamos en condiciones muy distantes y muy diferentes. Desde la óptica del Partido Verde Ecologista, nosotros creemos y estamos convencidos que tenemos una gran responsabilidad. Somos la primera fuerza política en el estado, ganamos la gobernatura en el 2021, ganamos la mayoría de los espacios en el 2024. Gobernamos 39 presidencias municipales, tenemos la mayoría en el Congreso local, por lo tanto tenemos una gran responsabilidad y esto es producto de que entendimos cuál era la circunstancia de nuestro estado. Y nuestro estado en el 2021 lo que pedía era trato igual, que a los ciudadanos se les tratara a todos de la misma manera, que se gobernara para todos, que no se gobernara solamente para unos cuantos. Creo que este gobierno lo entendió bastante bien, aplicó políticas públicas bastante exitosas porque igual le aplicó un programa alimentario en más de 500,000 familias que tienen necesidades de ese producto, de ese programa, como hizo grandes inversiones en infraestructura en todo el estado para poner a San Luis en el lugar que se merece. Y no es casualidad que el día de hoy el periódico El Financiero ponga al gobernador de San Luis Potosí como el mejor gobernador del país en su 5º año de gobierno, a punto de concluir su 5º año de gobierno. Entonces nosotros a lo de nosotros, al territorio, a organizar a nuestros simpatizantes, a nuestros militantes, que la gente esté consciente, que esté segura y que esté confiada que vamos a presentar a las mejores mujeres y mejores hombres en los puestos de elección popular y que vamos a dar una gran contienda en el año 2027 dándole respuesta a las inquietudes y necesidades que tiene nuestro pueblo. Vamos a ir con todo y vamos a refrendar en el 2027 que somos la primera fuerza política porque hemos trabajado mucho, porque hemos estado del lado de la gente y creemos y nos sentimos muy respaldados por el pueblo de San Luis Potosí. Entonces, con esa gran responsabilidad, con mucha humildad, porque esto pudiera parecer soberbia, pero la verdad es que lo digo desde la humildad, que trabajamos todos los días como si fuera la primera vez para presentar una plataforma exitosa que pueda lograr el triunfo en el año 2027. Gracias. Pues más allá de las estrategias y de las acciones, creo que efectivamente, ¿no? Hay mucho que hacer entre los partidos rumbo al 2027 y bueno, pues eso tiene que ser un trabajo de lo que ya se está haciendo,
pero creo que la oposición también tiene ahí un reto importante. Sebastián, ¿con qué te despides? Sí, tienes toda la razón y haciendo un ejercicio de autocrítica, esa oposición efectivamente que no ha sido una opción hoy día para los ciudadanos, y lo tenemos que decir. Por eso Movimiento Ciudadano se presenta como una alternativa real con gobiernos que le han dado resultados a la ciudadanía en estados muy importantes como lo es Nuevo León y Jalisco. También evidentemente son perfectibles ciertas políticas públicas, pero sí reconocemos el avance que ha tenido la calidad de vida en estos gobiernos medulares y principales que es México. Y también gobernamos un número muy importante de presidencias municipales y una población tan importante y un crecimiento como fuerza política electoral que ha ido en crecimiento. ¿Qué tiene Movimiento Ciudadano? Administrar ese crecimiento. Y yo sí lo creo, y aquí podemos compartir todos los compañeros de la mesa, que es la cercanía con la gente. El caso de Rocha Moya, nos deja claro que esa red de impunidad que se ha quedado manifiesta, donde está el hijo del gobernador, donde también está el hijo del gobernador de Tamaulipas, donde hay infiltraciones en distintos cargos, pues eso la ciudadanía evidentemente es lo que ha estado cansado, y por eso han dado cambios desde el 18 y ahora lo vamos a ver en las siguientes elecciones. Yo creo que todos como institutos políticos tenemos que estarle hablando a la gente, tenemos que tener la cercanía, tenemos que tener un trabajo territorial cercano y darle resultados. Y también cuando algo no resulta, levantar la mano y aplicar la autoridad para que efectivamente se rompa ese pacto de impunidad, que es lo que a los mexicanos nos duele. Que esos negocios turbios que están haciendo esas cúpulas de lo más alto, y lo decía y cito al expresidente López Obrador, no puede pasar nada sin que no se entere el presidente. Y eso es una frase lapidaria para lo que estamos viviendo hoy. Por supuesto que sabían lo que estaba sucediendo en el vecino estado del norte. Y obviamente en un contexto donde estamos en una negociación tan importante como es el acuerdo más importante de comercio, de negociación, de insumos, de exportaciones, donde nos ubica obviamente en una situación importantísima geopolíticamente, donde San Luis es un paso medular de esa negociación para poder tener esas condiciones que nos ha costado décadas por poder estar teniendo esta claridad. Entonces yo creo que esas son los claroscuros que tenemos que tener en esta realidad que estamos viendo con el caso que estamos viendo con Sinaloa. López Obrador le dijo, es mi hermano, a Rocha Moya, y le dijo lo mismo a Adán Augusto. Y en Tabasco, porque ahí yo saco el tema del huachicol, porque ahí es la pinza donde se está colusionando y donde se está coludiendo estos vínculos del crimen organizado con el sistema político nacional. Perdón que lo diga así, falta tiempo, evidentemente, tenemos que esperar a que sigan las investigaciones, pero claro que tienen información los norteamericanos, claro que tienen esos testigos protegidos, y por supuesto que tienen esa información, y yo creo que muchos deben de estar nerviosos por la forma en que se operó esas elecciones. Bueno, pues nos terminó el tiempo. Muchas gracias a los cuatro. Yo creo que hay muchos temas todavía por las semanas que están por venir. Esto es solo un elemento que contribuye a muchos aspectos que tienen que ver con la confianza de la ciudadanía, con el papel de los partidos políticos, a qué le tiran los partidos políticos en el 2027, estando como están en esta crisis estructural, me parece a mí. Y bueno, pues creo que hay muchos aspectos todavía por revisar. El 22 de junio creo que arranca Morena ya de manera oficial, así que bueno, pues habrá mucho que platicar en las próximas semanas. A los cuatro, muchísimas gracias. José Luis Fernández, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por el espacio y encantado de estar aquí. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Lidia, por la invitación, chicos. Un gusto compartir esta mesa con ustedes. Cuauhtémoc Vadillo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un gusto. Sebastián, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Lidia. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Emilio Hernández nos apoyó en los controles técnicos. Soy Lidia Juache. Gracias, pásela bien. Hasta la próxima.